del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la fe católica, basándonos en el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por el Papa San Pío X. Preguntas 777 a 795 de la satisfacción y de la penitencia. En las charlas anteriores hemos visto que el sacramento de la penitencia fue instituido por Cristo nuestro Señor mismo el día de Pascua, el día de su triunfo sobre la muerte, el demonio y el infierno. Apareció a los apóstoles, sopló sobre ellos diciendo: todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra. Reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonaré sus pecados quedan perdonados, y a quienes los retienen quedan retenidos. Entonces, el poder de perdonar los pecados, que es un poder divino, fue dado por Cristo mismo a su iglesia. Por lo tanto, no hagamos caso a estos pobres protestantes que no saben nada, que nos robaron la Biblia y con la Biblia nos acusan, pobre de ellos, no entienden nada. San Juan 20, 22, 23. Reciben el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados, a quienes tienen que quedar detenidos. Hemos visto que para hacer una buena confesión hace falta examinar su conciencia sobre los mandamientos de Dios, de la Iglesia, sobre deber de Estado, obligación de Estado. 2, tener dolor de haber ofendido a Dios, arrepentimiento. 3, propósito de no pecar más en adelante, firme propósito de enmienda. 4, acusación de los propios pecados al ministro del Señor, el sacerdote. 5, satisfacción y penitencia. Hoy vemos de la satisfacción y penitencia. Pregunta 777. ¿Qué es la satisfacción que uno debe hacer después de haber pecado? Bien, la satisfacción, que también se llama penitencia sacramental, es uno de los actos del penitente con que desagravía en alguna manera a la justicia de Dios por los pecados cometidos, haciendo las obras que el confesor le impone. Entonces, cuando uno peca, si ofende a Dios, la absolución perdona la pena eterna del infierno. La sangre de Cristo perdona la pena eterna del infierno. Incluso si uno está totalmente arrepentido de todo, con borra todo, no queda nada. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, por desgracia, tenemos que pagar algo a la justicia divina por los pecados cometidos. Entonces, haciendo unas obras que el confesor impone. El confesor impone. Por ejemplo, alguien robó, hizo un pecado, desobedeció a Dios, ahora tiene que reparar, una reparación. El bautismo borra todo pecado, todo pecado. Una persona de 80 años que se bautiza, no solo el bautismo perdona el pecado original, también todo pecado personal y toda deuda con la justicia divina, todo. Es una amnistía total absoluta, pero después del bautismo, si hemos pecado, tenemos que pagar algo a la justicia divina. ¿Está obligado el penitente a aceptar la penitencia impuesta por el confesor? El penitente está obligado a aceptar la penitencia impuesta por el confesor, y si no puede cumplirla, ha de declarárselo humildemente y pedir otra. Entonces la penitencia que da el sacerdote en nombre del Señor, uno tiene que aceptarla y hacerla. Y en caso que no pudiera hacerla, porque no sabe qué hacer, no sabe, por ejemplo, haga la litania de tal santo. Nunca escuché hablar de tal santo, ni misal tiene. Entonces, padre, disculpe, no tengo con qué hacer, no puedo hacerla. Que diga la cosa como es y que le dé otra penitencia, si no puede cumplir la penitencia que le impone. Pero uno debe hacer la penitencia dada por el confesor. Y eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque esto no disminuye nuestro purgatorio. ¿Cuándo hemos de cumplir la penitencia? Entonces, la penitencia de la confesión, ¿cuándo debe cumplirse? Si el confesor no ha prescrito ningún tiempo, hemos de cumplir la penitencia cuanto antes y procurar hacerlo en estado de gracia. Entonces, si
Si el confesor no da ninguna fecha, en general no da fecha el padre. Entonces, cuanto antes hacer su penitencia y hacer en estado de gracia. ¿En qué sentido? En el sentido que si usted hace la penitencia de la confesión teniendo la gracia de Dios, sin perder otra vez el pecado mortal, usted gana más. ¿Por qué? Porque es meritoria. De todos modos, aunque uno caiga en pecado, tiene que hacer la penitencia. Esta penitencia tiene que hacerse. ¿Cuándo hemos de cumplir la penitencia? Dijimos cuanto antes. ¿Cómo hemos de cumplir la penitencia? Hemos de cumplir la penitencia enteramente y con devoción. Enteramente y con devoción. ¿Por qué en la confesión se impone alguna penitencia? En la confesión se impone alguna penitencia porque de ordinario, después de la absolución sacramental que perdona la culpa y la pena eterna, queda una pena temporal que se ha de pagar en este mundo o en el purgatorio. Es el problema. Entonces, la absolución borra la pena eterna del infierno, la culpa eterna del infierno, pero queda una pena temporal que uno debe pagar en este mundo o en el purgatorio. Y si no lo hacemos en este mundo, la penitencia adecuada, lo haremos en el purgatorio, lo que es mucho más duro y más penible. ¿Por qué ha querido el Señor perdonar en el sacramento del bautismo toda la pena debida a los pecados y no el sacramento de la penitencia? El Señor ha querido perdonar en el sacramento del bautismo toda la pena debida a los pecados. Entonces dije, una persona de 80 años que se bautiza, todo queda perdonado, y si este mismo día muere, va derecho al cielo. Sin embargo, no se perdona toda en la penitencia. ¿Por qué? Porque los pecados después del bautismo son harto más graves, como hechos con mayor conocimiento e ingratitud a los beneficios de Dios, y también para que la obligación de satisfacer por ellos sirva de freno para no cometerlos de nuevo. Entonces, después del bautismo, no tenemos derecho al pecado. De hecho, nunca lo tenemos. Pero después del bautismo uno debe ser instruido en la fe, conocer el camino de Dios. Y Cristo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Y bien, no tenemos derecho al pecado, y por lo tanto, al pecar con conocimiento, somos ingratos a los beneficios de Dios. Y por eso hay una obligación de satisfacer por esos pecados, y eso sirve también de freno para no cometerlos más. Por ejemplo, en la iglesia primitiva la penitencia era muy dura, súper dura. A veces años de penitencia de pan y agua. Durante años los hacían hacer penitencias antes de absolverlos. Por eso hoy no queda casi nada. Gerson, el rector de la Universidad Católica de París, la Sorbona, decía, prefiero que pase un poco más tiempo en el purgatorio que ir al infierno. Absuelvo, yo sé que no es suficiente la penitencia que doy, pero mejor que vaya al purgatorio que al infierno. Entonces, queridos hermanos, hagamos penitencia, y mientras más hacemos penitencias en este mundo, mejor para nosotros y menos purgatorio. Y la mejor penitencia que podría dar un sacerdote es hacer celebrar misas por su salvación, misas de agradecimiento, etcétera. Esto no se da, muy rara vez se da, pero el padre Antonio Royo Marino, uno de los grandes teólogos del siglo XX, decía, es la mejor penitencia que podría dar un sacerdote. Incluso uno puede pedir misas, hacer celebrar misas en acción de gracias por todos los beneficios recibidos y por sus pecados. Esto podría hacerlo uno libremente. Y si uno asiste a esas misas de comulga, mucho mejor. Y si no puede asistir, de todos modos sirve muchísimo. Otra pregunta. ¿Podemos satisfacer a Dios por nosotros mismos? Bien, nosotros mismos no podemos satisfacer a Dios por nosotros mismos, pero lo podemos hacer uniéndonos con Jesucristo, quien da valor a nuestras acciones por los méritos de su pasión y su muerte.
Entonces, nosotros solos no podemos satisfacer a Dios, lo hacemos en unión con Jesucristo, apoyándonos en los méritos de Cristo. Por eso dije, el que hace celebrar misas, por ejemplo, para sus pecados, bien hace muy bien, en unión con Cristo, paga un montón de purgatorio. ¿Basta siempre la penitencia que impone el confesor para borrar toda la pena debida por los pecados? La penitencia que impone el confesor no basta de ordinario para pagar toda la pena debida por los pecados, por lo cual se ha de procurar suplir con otras penitencias voluntarias lo que resta. Uno debe hacer penitencias personales también, por ejemplo, aguantar, ofrecer, soportar enfermedades, pobreza, accidente, calumnias, humillaciones, problemas, falta de trabajo, falta de dinero, falta de ofrecer todo el Señor, perdonar a los enemigos, rezar por vivos y difuntos, dar el buen ejemplo. Todo esto, obras de caridad, de dar buenos consejos, hacer propaganda de la fe, todo esto sirve como penitencia. Cumplir con su deber. La mejor penitencia es la que uno no busca, cumplir con sus deberes de Estado. Entonces la penitencia que impone el confesor no basta de ordinario para pagar toda la pena debida por los pecados, y bien uno debe hacer otras penitencias también. La mejor penitencia es la que no buscamos, cuidado. Entonces hacer por ejemplo, ustedes están en tráfico, aguanta, soporta, ofrece. ¿Qué hacemos? Con los vecinos tiene problemas, con los hermanos, con los suegros, con los hijos. Saber aprovechar de todo, saber aprovechar de todo. Ahora, ¿cuáles son las obras de penitencia que uno puede hacer voluntariamente? Las obras de penitencia pueden reducirse a 3 especies, que son oración, ayuno y limosna. ¿Qué se entiende por oración? Por la oración se entiende todo género de ejercicios de piedad. ¿Qué se entiende por ayuno? Por ayuno se entiende toda clase de mortificaciones. No solamente comer, beber, también toda mortificación. Enfermedad, sufrimiento, pena, dolor. Callarse, soportar, aguantar, perdonar. ¿Qué se entiende por limosna? Por limosna se entiende toda obra de misericordia espiritual y corporal. Hay 14 maneras de hacer limosna, 7 temporal y 7 espiritual. Las 7 obras de misericordia corporales son visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Estos son obras de misericordia corporal. Y los misericordia espiritual, muy eficaces también, muy importantes, son enseñar al que no sabe. ¿Y cuántos hoy no saben nada de la fe, de la moral, de los mandamientos, del catecismo? Entonces, enseñar al que no sabe. Por ejemplo, usted, no sé, regala un catecismo, explica el catecismo, lleva niños al catecismo, da un consejo al que no sabe, habla lee una página del catecismo, del evangelio, a los ignorantes, el que no sabe leer, escribir, por ejemplo, o a un enfermo, o a un ignorante, un amigo. Está en una junta de amigos, usted les habla un poquito, hace grande obra de caridad. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca con caridad y dulzura, claro, pero decirle las cosas, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Estas son las obras de caridad, limosna espiritual y limosna espiritual y temporal. Es muy, muy hermoso todo esto, queridos hermanos. Es muy, muy hermoso. Entonces, ayuno, oración y penitencia ayudan a borrar la deuda que tenemos con la justicia divina. ¿Qué penitencia es más meritoria? ¿La que nos da el confesor o la que hacemos por propia elección? Y bien, la penitencia que nos da el confesor es la más meritoria, porque siendo parte del sacramento,
recibe mayor virtud de los méritos de la pasión de Jesucristo. Entonces, la penitencia que da el sacerdote en la confesión es de mayor mérito, borra más purgatorio, podemos decir, santifica más. ¿Por qué? Porque hace parte de los méritos de la pasión de Cristo nuestro Señor. Pero toda penitencia es buena, esto sí, pero esto es un poco más. Pregunta 790. ¿Van inmediatamente al cielo los que mueren después de recibir la absolución, pero antes de haber plenamente satisfecho la justicia divina? No. Van al purgatorio para satisfacer allí la justicia de Dios y purificarse eternamente. Que los hermanos hagamos penitencia, no vayamos al purgatorio. El purgatorio es duro, el purgatorio uno sufre, el purgatorio es fuego purificador. Cuidados, los santos dicen, es igual que el infierno de un cierto modo. Solamente allí el purgatorio es para purificar y llevar al cielo, como una persona que hace 10 días no comió nada, no vivió nada, tiene muchísima sed y hambre. Así el alma tiene sed de Dios para ir y dejar ese lugar. Entonces hagamos penitencias en este lugar. Otra pregunta muy interesante: ¿podemos aliviar en sus penas a las almas del purgatorio? Sí, podemos aliviar en sus penas a las almas del purgatorio con oraciones, limosnas, misas, toda suerte de buenas obras, indulgencias y sobre todo, como dije, el santo sacrificio de la misa. Por eso se hacen misas por los difuntos, porque la misa es la oración de Cristo, es el sacrificio de Cristo, es ofrecido por ellos. Y para los que no saben, sépanlo, desde el inicio, en todos los siglos, la Iglesia Madre ha rezado por los difuntos. Nada de manchado entra en el cielo. Dios perdona, pero exige reparación. Entonces, el purgatorio está en la Biblia. El segundo libro de los Macabeos 12, 42, 46. Judas Macabeo hizo una colecta de 12,000 dracmas, dice el texto sagrado, y la mandó comprar ovejas, corderos y hacer sacrificios por los pecados de los difuntos. Esto está en la Biblia. Claro, como Lutero echó este libro de la Biblia falsificada, el pobre protestante no lo tiene en su Biblia, pero ni conoce la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Un hereje no tiene derecho de juzgar a los católicos, que son de la Iglesia Universal Apostólica. Otra pregunta: además de la penitencia, ¿qué otra cosa ha de hacer el penitente después de la confesión? El penitente después de la confesión, además de la penitencia, si ha perjudicado injustamente al prójimo en la hacienda o en la honra, o si le ha dado escándalo, debe lo más pronto posible restituir la hacienda, reparar la honra y remediar el escándalo. Entonces, el que hizo maldades no solamente debe confesar el pecado, también debe hacer reparación. Por el que hizo daño a la hacienda, al dinero, bienes ajenos, tiene que devolver, tiene que reparar. El que calumnió injustamente al prójimo, tiene que reparar la honra. El que dio mal ejemplo, escándalo, tiene que reparar. Por ejemplo, una mujer mal vestida, provocativa, debe cambiar su ropa. Y debe también eliminar sus fotos, etcétera, antiguas, que son escandalosas. Eliminarlos en la medida del posible. Si ya no tiene control es otra cosa, pero sí puede. Había un señor que había escrito un libro malo en Francia, y después de su conversión, él iba en los librerías de viejo, buscar los libros, su propio libro lo compraba y para destruirlo, para que otros no se intoxicara con este libro. Reparar la honra. Hay gente que calumnia, que miente, que ataca a gente inocente. No es correcto, no es correcto. Por ejemplo, una persona que no sabe nada, absolutamente nada, no estudió ni siquiera una media hora el tema de una manera seria, profunda, calumnia, critica, insulta, Monseñor Lefebvre como si fuera el más grande de los criminales, el que fue realmente el último, podemos decir, grandísimo obispo de la Iglesia Católica, que nos alertó de la crisis actual hace 50 años.
Una persona que no ha estudiado los 200, 300 últimos años de la historia del catolicismo, que no ha estudiado las luchas tremendas que tuvieron los papas que hacer contra los modernistas, los liberales, los anticristianos, las ideas falsas, una persona que no ha estudiado a fondo la historia del siglo XX, cuestiones, ideas en la iglesia, no puede hablar de Monseñor Lefebvre. Sí, pero fue condenado. ¿Qué señores? ¿Qué sabes tú? Y acá hubo un juicio, nunca hubo un juicio. Entonces, si nunca hubo juicio, significa que no podían condenarlo. No podían condenarlo. Cuidado. Calumniar al prójimo es grave, es pecado mortal, es pecado mortal. Y además una medida disciplinaria no es dogma de fe. Si usted lleva a un moribundo al hospital y pasa 3 semáforos rojos con cautela, ¿no eres un criminal? ¿No eres un borracho? Usted dice, señor juez, yo llevaba a un moribundo al hospital, era ambulancia. En lugar de condenarte, tiene que felicitarte. Cuidado. Entonces tenemos que hacer restitución de la hacienda, reparar la honra y remediar el escándalo. Cuidado los periodistas, los periodistas que publican, que imprimen sin hacer el control necesario de sus afirmaciones, son pecados graves y afectan a la gente en su honra, en su corazón. Otra pregunta, ¿cómo se puede remediar el escándalo que se dio? Se puede remediar el escándalo que se dio haciendo cesar la ocasión de darlo y edificando con palabras y buenos ejemplos a los que se habían escandalizado. Entonces, el que dio mal ejemplo en el pasado tiene que mejorarse. Por ejemplo, una persona en unión libre es escandalosa, además de ser fornicaria, impura, es escandalosa. Tiene que parar esto, o separarse o casarse, como Dios manda. Una persona que se vestía mal, bien debe parar esto. Una mujer cristiana debe tener el cuello cubierto, los hombros cubiertos, el pecho cubierto, y cuando es sentada las rodillas cubiertas. Nunca debe ir de estos pantalones apretados, sensuales, de licra, de mezclilla, etcétera. Eso no se hace. Uno debe ser cristiano como debe ser. Igual la borrachera, igual, no sé, la unión libre, ya dije, igual pecado de Sodoma y Gomorra. Esto es algo serio. Tiene que el que hizo escándalo hacerlo cesar cuanto antes, con buenos ejemplos, buenas palabras, y eliminar el escándalo de su vida. Ahora si te acusan del pasado y usted ya no lo hace, conteste como Santo Agustín. Bueno, usted me acusa de lo que yo me arrepiento, que ya no hago. Entonces ya no existe esto. Otra pregunta, ¿de qué manera hemos de satisfacer al prójimo cuando le inferimos alguna ofensa? Cuando inferimos al prójimo alguna ofensa, hemos de satisfacerlo pidiéndole perdón y dándole cualquier otra reparación conveniente. Entonces, reparar. ¿Qué fruto produce una buena confesión? Muy interesante. La última. Una buena confesión. 1. Nos perdona los pecados cometidos y nos da la gracia de Dios. 2. Nos restituye la paz y la tranquilidad de la conciencia. 3. Nos vuelve a abrir las puertas del cielo y trueca la pena eterna del infierno en pena temporal. 4. Nos preserva de las recaídas y nos hace capaces del tesoro de las indulgencias. Entonces, la buena confesión nos perdona los pecados cometidos. De enemigos de Dios, esclavos de Satanás, nos hace hijo de Dios y nos devuelve la gracia, la santidad, el Espíritu Santo. Nos hace la paz y la tranquilidad de la conciencia y nos vuelve a abrir la puerta del cielo y cerrar la del infierno. Y la pena eterna que habíamos merecido por nuestros pecados, se cambia en pena temporal que podemos eliminar, satisfacer o en este mundo o en el purgatorio. Y finalmente, algo muy importante que la gente no sabe, la buena confesión, no solo nos perdona los pecados, esto todos lo saben, sino que nos da también fuerzas, energías contra las recaídas, los pecados futuros. Y el que está en gracia de Dios, puede aprovechar del tesoro de las santas indulgencias. Queridos hermanos, les aconsejo de confesarse regularmente. Como ya lo dije, no tengan miedo. El sacerdote es como el doctor, conoce todos los pecados que hay.
como el doctor conoce las enfermedades, está ahí para perdonar, y cuando uno se confiesa es acto de fe y de humildad. Cristo dijo a los sacerdotes: reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. San Juan 20:23. Y no hacemos caso a estos pobres protestantes que dicen cualquier tontera inventada por su ignorancia. Pobres de ellos, pobres de ellos. Y hoy decir que son iglesias que pueden salvarse donde están es otra mentira, es mentira. Están en gran peligro de perderse. Esperemos que muchos sean de buena fe, buena voluntad, y que el Espíritu Santo disipa los errores, pero también tratemos de frenar esta falsificación del Evangelio. La confesión, entonces, es un acto de fe, un acto de humildad, un acto de resurrección espiritual, y es Cristo que aplica a nuestras almas los frutos de su pasión, de su muerte, resucitándonos. Que Dios los cuide, la Virgen los tome bajo su protección. Amén. Queridos hermanos, les aconsejo de suscribirse al canal Catecismo Católico Tradicional. Ahí tenemos toda la fe, sacramentos, oración, mandamientos explicados. Que Dios los cuide.